Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Raúl Pasos, experto en el universo Bond. Y hoy, en este programa, vamos a hablar pura y exclusivamente de los relojes del agente más famoso del mundo, 007. El primer reloj, la primera película, el satánico Doctor No. Todos hablan del Rolex que usa Connery en esa película. Pero ¿saben una cosa? Usó también otro reloj. Usó un Gruen. Se ve en 1 minuto y medio, cuando él está jugando en la mesa de baccarat, lo que tiene puesto es un reloj de malla de cuero y dial dorado. No era un Rolex. Después sí se puso un Rolex con tampoco malla de metal, usó una malla de tela plastificada de la NATO. ¿Y por qué usaba Rolex? Es la primera película, todavía no estamos con gadgets muy sofisticados. Entonces, ¿qué le dan a Bond? Le dan un reloj que es el más preciso que había en el mercado, uno de los más caros, automático, en una época que había que darle cuerda a los relojes, y sumergible para poder hacer cualquier acción en el mar. Es tan básico el Rolex que usa Bond en esta película que ni siquiera da la fecha, simplemente da la hora, eso sí, con manecillas y números luminosos para en la noche poder cumplir muy bien con sus tareas de espionaje. ¿Vamos al segundo? En Desde Rusia con Amor, Rolex Submariner, eso es lo que usa Bond. Y tampoco hace demasiada cosa. Es un reloj básico, también de tela, pero ya en esta segunda entrega, Rolex empieza a cotizar para estar en la película. ¿Por qué no cotizó para estar en la primera? Porque pusieron el reloj que Ian Fleming le daba a Bond en sus novelas. Ian Fleming se lo daba porque el reloj, al tener una malla de acero, se convertía en una piña americana. Pero nada de eso fue respetado en el film. Como muchas veces he dicho, los libros van por un lado y los filmes van por otro. Rolex también estuvo entonces en Desde Rusia con Amor. Y en Goldfinger usa exactamente el mismo tipo de reloj. Piensen esto, Goldfinger, con toda la sofisticación que tenía ese auto, con todos los elementos que le dan a Bond para trabajar, el reloj que sigue usando es un reloj simplemente de vestir. Un reloj cuya única característica, que no es menor para la época, es de ser absolutamente sumergible. Por eso Bond puede salir de una escena donde está nadando y luego se quita el traje de neopreno y está abajo con un smoking impecable. Eso es otra historia. En You Only Live Twice, Usted solo vive 2 veces, es cuando Bond vuelve a usar un Gruen y vuelve a usar un Rolex. Solo se vive 2 veces es uno de los filmes que más me gusta de Bond y de eso vamos a hablar en un momento, en otro momento. Pero reloj, seguíamos todavía con la misma monocorde sintonía. Recién ahora, en Thunderball, es donde pegamos un salto. ¿Por qué? Porque por primera vez le dan a Bond un reloj que hace algo más que dar la hora. No es el Rolex, al cual siguen respetando como tal, sino que es un Breitling. Este Breitling lo que se vuelve es un contador Geiger, porque en esta película él está atrás de elementos radioactivos. Es la primera vez que un reloj hace otra cosa. Si vuelvo a Doctor No, su Rolex sirve ¿para qué? Para, con el contador Geiger que tenía para ver si las rocas que estaban en Crab Key eran radioactivas o no, él lo pone sobre el reloj. Y había una fábula no demasiado comprobada en la época que los relojes de dial luminoso tenían una pequeña carga de radioactividad. Y él le muestra a Felix Slater de que el reloj tiene carga de radioactividad y que por ende el contador Geiger funciona bien. Finalmente,
Los diamantes van para siempre, son para siempre. También usa un Gruen y también usa un Rolex, pero básicamente utiliza el Gruen. Llegamos entonces a el peor Bond de la historia, George Lazenby. Por suerte hizo solamente una película, Al servicio secreto de su majestad. Y acá lo único que hace el amigo Lazenby es usar un Rolex como se venía usando antes. Como ven, por ahora no hay demasiada innovación en el tema de las películas con respecto al reloj. Sigue siendo Rolex, en algún momento un Breitling y en algún momento un Gruen. Acaba la era de Lazenby y empieza la era de Roger Moore. Y con la era de Roger Moore, los Rolex empiezan a jugar otro papel, un papel muy distinto. El reloj que le dan a Moore como Rolex tiene dos funciones distintas. Una es que su corona, su bezel, gira rápidamente y es capaz de cortar una cuerda. Y la segunda función es que tiene un imán tan poderoso que es capaz de desviar una bala. Lo de cortar la cuerda es difícil, lo de desviar la bala es imposible. No importa qué campo magnético tenga, la bala es de plomo, no es atraída por ningún imán. Pero en la película queda bien. Y el amigo Moore la usa en un momento para bajarle el cierre relámpago a una chica. ¿Cómo hicieron esto? No había computación, así que lo hicieron simplemente con un sedal. Ataron un hilo muy finito a la perillita del cierre relámpago y jalaron de él y así fue como lo corrieron. Pero eso inaugura una nueva manera de presentar los relojes ya con una capacidad de ser un gadget más continuo en la historia de Bond. Les voy a hablar de otro, que es el de el hombre del revólver de oro. Ahí vamos para atrás y tenemos solamente un reloj Rolex de malla de acero. Pero luego viene La espía que me amó. La espía que me amó es una película de Moore muy buena, con mucha innovación. Trabaja Barbara Bach, ¿se acuerdan? La esposa de Ringo Starr. Y acá Moore tiene un Seiko. Nos fuimos del Rolex y empezamos a andar por otros caminos. Y este Seiko hace una cosa muy particular. Imprime una cinta con texto. Pero una cinta como las viejas rotolas, ¿se acuerdan? Aquellas cintas de plástico que uno giraba un disquito y le daba un gatillo y hacía un texto. Es imposible guardar esa cinta dentro del reloj. Pero Moore inauguró una época donde el disparate estaba permitido. Y el disparate de este reloj hizo reír a mucha gente. Así como el auto submarino que usa en esta misma película y que va a ser objeto de una charla en algún otro momento porque fue todo un hallazgo. Déjenme mirar mi lista para seguir con ustedes. Sigue Seiko poniendo dinero para aparecer y en Moonraker con Roger Moore, el Seiko se vuelve un dispositivo que tiene un explosivo que Moore puede accionar a distancia. Y luego, en la siguiente película, en Solo para sus ojos, tiene un doble display, ya pasa a ser un reloj más inteligente. Hoy no nos llama la atención nada de esto, pero en aquella época era absolutamente disruptivo todo esto. Pasamos entonces, se acaba Moore, viene a Timothy Dalton, solo 2 películas, un hombre que daba muy bien con el papel de Bond, podía haber hecho más. Y Timothy Dalton lo que usa es un Tag Heuer. Como vemos, hubo una época en que ni Rolex, ni Breitling, ni Brewer íbamos de marca en marca, pero eso se acaba, y se acaba en un momento que es la llegada de Pierce Brosnan, porque ahí comienza la era Omega. Omega pone todo lo que haya que poner para hacer el reloj de James Bond. En la primera película utiliza un reloj Omega de cuarzo, algo totalmente novedoso. Tan novedoso que, luego se los mostraré, es mi reloj. Ese reloj Omega de cuarzo tenía un rayo láser
con el cual podía cortar hasta hierro. Era espectacular. Omega había sido el reloj que había estado en la luna y quería imponerse de todas maneras como un reloj de lujo, pero con cierta popularidad. Y eso lo hizo juntando su imagen con la iconografía de Pierce Brosnan y dándole ese aspecto cuasi mágico de poder hacer cosas distintas gracias a Q, que preparaba los relojes de una manera maravillosa. En GoldenEye también usa un reloj Omega, pero este tiene un detonador para activar cargas a distancia. Y en Tomorrow Never Dies hace exactamente lo mismo. Viene después El mundo no es suficiente, The world is not enough. Y ahí el reloj que utiliza Brosnan tiene una característica espectacular. Dispara un cable de acero con un ancla que se sujeta al techo, por ejemplo, y es capaz de elevarlo a él, jalarlo hasta una altura muy alta, muy importante. ¿Cómo puede tener un reloj esa fuerza en un mecanismo para subir a un agente? Pero a Bond y al Bond de los últimos tiempos todo se le permite, todo se le perdona. ¿Por qué? Porque las primeras películas habían sido tan avanzadas en prever cosas. Habían previsto gadgets que no existieron hasta muchos años después. Tal era la invención que tenían de los gadgets, que habían inventado un pequeño tubito para respirar 10 minutos bajo el agua, y la gente de la CIA se apersonó a Saltzman y Broccoli y le dijeron: queremos hacer un tubo como esos para nosotros. Y le dijo Saltzman: pero es de mentira, es de utilería. Ellos preguntaban: ¿cuánto tiempo de autonomía da? Y el tiempo que puede aguantar una persona bajo el agua. Bajo el agua sí aguantaban todos los relojes Omega, eran especiales para el bucear. Es así que damos una rápida recorrida por lo que han sido la sarta de relojes hasta Pierce Brosnan. Después sigue con Daniel Craig, pero Daniel Craig es otro Bond, es otro capítulo, no de mi gran agrado, y hablaremos de eso en otro momento. Hoy lo que quería era repasar con ustedes la saga desde aquel primer Rolex que apenas daba la hora, ni siquiera daba la fecha y tenía una malla de tela, hasta un Omega que era capaz de proyectarte hasta el techo con una persona más colgando de tu brazo. Bueno, y el coleccionable del día de hoy no podía ser otra cosa más que un reloj. Un Omega muy especial, el Omega que usó Brosnan en su primer película, un Omega de cuarzo. Luego todos los Omegas que vinieron fueron automáticos, sumergible, especial para hacer buceo, con un bezel que gira solo en un sentido para ver cuánto oxígeno nos queda. Una malla que no es de acero inoxidable, sino que es de titanio, lo que la hace fuerte, pero a su vez muy ligera. Y bueno, es uno de mis objetos de culto más preciados. Y bueno, lo quería compartir con ustedes. Es más, tiene dos perillas. Una es para poner la fecha y la hora, y la otra es una válvula de escape de helio, porque cuando se baja a mucha profundidad, el helio puede meterse dentro de la maquinaria y hay que dejarlo escapar con esto que es una válvula especial. De nuevo, es un objeto de colección, no muy fácil de encontrar y realmente más que práctico. Una de las secciones favoritas de estas entregas, el intercambio con ustedes, el poder responder sus inquietudes, sus preguntas. Las hacen aquí, al mail, las ponen en el Facebook, las ponen en el Instagram y las vamos contestando. Como le vamos a contestar a Luis de Jujuy, Argentina, que nos dice: ¿algunos de los actores que interpretaron a Bond han sido condecorados por la reina? Dos, que yo recuerde, Sir Sean Connery y Sir Roger Moore tuvieron la distinción de la reina. También les digo que a casi todas las premiers fue la reina o fue el entonces príncipe Carlos. Eran fanáticos de Bond y en un momento quisieron filmar algo del MI6, no les daban permiso y la reina dijo: Bond hizo tanto por nosotros que tenemos que hacer algo por él, y dieron permiso para filmar en la locación. María Pía, de Montevideo, Uruguay, nos dice: yo amo a Sean Connery. Pero, ¿qué dicen los críticos? Sean Connery, Roger Moore,
Dalton. Bueno, María, los críticos están bastante divididos porque juzgan cosas distintas. Están todos de acuerdo en algo. Quien modeló el personaje, lo creó de cero, el que le puso el alma, es Sean Connery. Eso hace que para mucha gente, yo incluido, sea el mejor Bond que hubo. Otros críticos destacan de Moore la enorme tarea que tenía de salirse del molde de Connery, no podía ser un Connery 2, ¿y para dónde iba? Y Moore dijo, voy a ir para, como se dice en inglés, tongue in cheek, la lengua en la mejilla, que esto es tomárselo a broma. Y por eso las películas de Moore tienen un tonillo de comedia. A mí personalmente no me gusta. Los críticos todos también están de acuerdo en que Timothy Dalton reflejó muy bien el personaje, se inspiró mucho en Connery y lo ayornó. Pero Dalton, por problemas de cartel, o más bien de compromisos, no pudo hacer más que 2 films. Y Pierce Brosnan es muy controvertido. Para mí es muy bueno. Para algunos críticos, no. Y Daniel Craig, un capítulo aparte. O lo amas o lo odias. Yo estoy de este lado, del que odia. Espero que te haya servido la respuesta. Alfredo, de Asunción del Paraguay. ¿Qué tal, amigos paraguayos? ¿Cómo están? Alfredo hace una pregunta muy interesante. Dice, los chicos de hoy, que están acostumbrados a estos efectos especiales maravillosos de computadora, que ven Avatar, por ejemplo, ¿les llega el Bond de hoy? Aún el de sus efectos especiales de hoy, pero más importante, ¿les llegan los primeros Bond que no tenían tantos efectos? Voy a parecer la edad que tengo, Alfredo. Yo creo que a los chicos de hoy les falta mucha lectura, les falta mucha reflexión. Están para la instantaneidad y el sacudón fuerte y rápido. Y las primeras películas de Bond lo que tienen es mucho argumento, hay mucho para pensar, hay mucho detalle, porque no había los recursos para asombrar que hay hoy. Así que estoy en la duda. Creo que Craig intentó en la nueva época captar a esos chicos con un despliegue de trucas impresionante y con unos efectos de atletismo olímpicos. Pero Bond no es eso. Ahora bien, el Bond que era, el que inventó Fleming, de 1908, nació, ¿tiene vigencia hoy? Para algunos sí. Lo he dicho más de una vez, 007 vive, 007 no muere.